estos empiezan a afectar el proceso de aprendizaje. Si bien la mayoría de todos nosotros encontramos que los trastornos neurocognitivos, pues ¿a qué nos suena? ¿No? Aquí la pregunta sería, ¿a qué nos suena hablar de trastorno neurocognitivo? Y probablemente todos pensamos en un problema de aprendizaje, ¿no? En una situación que tiene que ver con una alteración a nivel de atención, memoria, ¿no? Todas estas funciones ejecutivas que nos permiten comunicarnos, que nos permiten tener interacción con otras personas, o bien toda la serie de cosas que ahorita cada uno está haciendo en su trabajo, en su casa, nos permite hacer estas funciones ejecutivas. Armar, hablar, ¿no? Generar una situación de oratoria, esto que estoy haciendo al hablar y demás. Pero bueno, más allá de esto, cuando hablamos de un trastorno neurocognitivo, estamos hablando de una alteración que ya está marcando completamente la manera de vivir en el día a día. Por ejemplo, anteriormente, y bueno, quiero aclarar un poco esto, se mencionaba que se conocía más comúnmente como demencias, y los trastornos neurocognitivos no están relacionados específicamente con una edad temprana. Ustedes saben que en esta página, por lo general, no siempre, hay diferentes temas que se manejan aquí, pero por lo general se llega a hablar mucho de temas de niños o de adolescentes o de alguna situación en general, pero sí está más enfocado algunos videos a niños, ¿no? Y adolescentes. No, vuelvo a repetir, no son todos porque se manejan otras poblaciones aquí también, pero sí está un poco más lleno de este contenido. Entonces, el día de hoy no es hablar directamente de niños y adolescentes, porque los trastornos neurocognitivos se van desarrollando o bien se generan a través también de una carga genética a lo largo de tu vida. Es decir, cuando tú ya estás pasando de una edad de adulto joven a una edad de adulto tardío, que ya es el envejecimiento en sí, porque así se llama realmente esa fase biológica, es cuando empiezan a generarse trastornos neurocognitivos. Es decir, que entonces estaríamos hablando que se dan más o menos de los 50 años en adelante, es donde podemos presentar algún tipo de trastorno neurocognitivo. Y bueno, hablar de trastorno neurocognitivo se encuentra el Alzheimer, se encuentra la demencia senil, se encuentra la demencia mixta y la demencia vascular. Ahorita voy a describirles un poquito de estos, pero es importante compartir que en este caso, cuando hablo de las demencias en sí, es porque viene de dos componentes, de un componente genético que ya se haya presentado en la familia, que un familiar del abuelo, del tío, o sea, particularmente en la familia se presente algún tipo de demencia, y esto puede generar mayor potencia para que algunas de las personas que conviven con ustedes puedan tener algún tipo de demencia también. O sea, sí puede heredarse. Entonces, la carga genética, el contenido genético es muy importante. Otras veces se puede generar por una cuestión más emocional, es decir, que son componentes del entorno que pueden generar una situación de volver propenso, ¿no?, a tener algún tipo de demencia. Aunque también sé, y esto aquí no me lo van a creer, pero sí pasa, la alimentación, la parte física, toda esta parte que uno tiene. Denme un segundito. Ahí está. Un segundito, Ok. Ahí voy, ahí voy. Es que... Listo, creo que ya. Me parece que se están uniendo ciertas personas y me parece que hay que agregar. Entonces, listo. Bien, entonces les comentaba, aunque parezca que no, realmente la manera en la que uno vive en el día a día, la alimentación, el ejercicio y demás, pues sí impacta completamente en la manera en la que puede generarse
un tipo de trastorno neurocognitivo. Por ejemplo, en el caso de la demencia vascular, se va generando muchísimo por este tipo de enfermedades físicas, que puede ser la hipertensión arterial, de alguna manera cuando se tienen problemas con que uno no tiene o ingiere bastante vitamina B12 o vitamina B, una mala alimentación, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que uno pensaría que no impacta directamente en nuestra vida, realmente impacta y entonces puede generar una demencia vascular. Como el cuerpo está empezando a tener cambios, por ejemplo, esto de las arterias, que tiene que ver con la hipertensión arterial y que las arterias empiezan a inflamar con tal de impedir que pase la circulación de manera normal, además de que ya hay bastante grasita en las arterias. Todo esto va a cambiar el cuerpo y también la manera en cómo cognitivamente y a través de procesos neurológicos esto cambia. Recuerden que somos hormonas, recuerden que somos todo, o sea, hablamos de partes de un todo, pero al mismo tiempo también somos segmentos de cada una de estas áreas y por tanto cada segmento tiene su propia función. Entonces, el tener un equilibrio va a permitir que podamos tener también un gran avance en el desarrollo y en la salud realmente, ¿no? Cómo esto puede mantenernos con más salud en el aspecto de poder tener una buena memoria cuando sea uno más longevo, una buena atención, un buen lenguaje. Recordemos que cuando las personas que están pasando por un proceso de envejecimiento, bueno, todos estamos en un proceso de envejecimiento, eso nos queda claro. Cada día es un día más a sumarle a nuestra próxima edad. Pero bueno, hablando de partes teóricas, pues bueno, el envejecimiento se va dando, vuelvo a repetir, donde ya las alteraciones de funciones ejecutivas se empiezan a generar ya de los 40 en adelante, ¿no? Ahora, en esta situación, cuando les decía que la carga genética impacta bastante en la manera en la que uno se comporta, en la manera en la que uno genera una enfermedad neurocognitiva, puede generar de alguna manera que, bueno, cuando se tiene una carga genética, y se vuelve más propenso el hecho de que tú no estés teniendo la atención suficiente a tu cuerpo, a tu vida. Entonces, yo te diría que si empiezas a ver que tienes ciertas cuestiones de salud que hay que atender, las vayas haciendo desde ahora para evitar que tengas una situación mayor. A eso iba, es que se me había ido la idea. Cuando uno está envejeciendo, pues sabemos que vamos a ir perdiendo ciertas funciones, no vamos a tener el 100% de funciones ejecutivas como lo teníamos cuando éramos unos jóvenes, porque ni siquiera podría decir niños, ya que los niños también empiezan a procesar, a madurar, a llevar a cabo ciertas cuestiones cognitivas del lenguaje y demás que están en proceso, y llega un punto en donde alcanza su máximo y después de ese máximo otra vez viene un pequeño deterioro. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes de las cosas que nos están empezando a fallar a determinada edad para mejorarlo y evitar que en el envejecimiento este proceso cognitivo, ya lo he mencionado, pero vuelvo a comentar, qué procesos son los cognitivos: es el lenguaje, la memoria, la atención, la manera de articular palabras, la orientación espacial, como puede ser orientación de lugar, orientación de persona, orientación de tiempo, donde también se empieza a perder, ¿no? En algún punto cuando tú, no sé, si has convivido con personas más grandes, 80, 70, puedes darte cuenta que en algún punto hay un deterioro en ese sentido. También puede haber una alteración de cómo planeas, de cómo ejecutas las cosas, la manera en la que elaboras un proceso de lenguaje para comunicarte con los demás. Empiezas a percatarte que las personas arrastran las palabras o que no saben cómo hilar un contexto a otro o que les cuesta mucho trabajo comunicar una situación. Entonces, bueno, estaríamos viendo de que esos son síntomas de alerta. Si en dado caso no hay un paciente, un familiar que ya tenga el diagnóstico, yo te diría, velo como un punto de alerta para decir, algo está pasando aquí, tengo que ir a revisar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita o a mí misma, ¿no? A mí mismo, que estoy pasando por un proceso de envejecimiento y que me estoy dando cuenta que ciertas funciones las estoy teniendo muy alteradas. Ahora,
Aparte de estos síntomas se presentan en los diferentes tipos de demencia, la senil, la vascular, la de componente mixto, que en el mixto se mezcla la vascular y el proceso de Alzheimer. Entonces, bueno, se mezclan varias cosas, pero de esas tres, y hay más demencias, pero bueno, yo no soy la experta al hablar de demencias, o sea, no soy psiquiatra, pero como psicóloga puedo compartir que desde un punto de vista emocional y conductual, sí hay una alteración incluso en la familia. Para las familias que tienen pacientes con un trastorno neurocognitivo, les es muy difícil atender porque aparte de que por lo general es más común que se pierda la memoria, eh, aparte de que se pierde la memoria, que hay que estar desgastando un poco más allá la energía, invirtiéndola, vamos a llamarle, pero de alguna manera es un desgaste porque el síntoma está ahí. O sea, no significa que porque hoy tú le des una atención específica a tu familiar o le ayudes a recordar ciertas cosas a tu familiar, significa que mañana ya se acordó. O sea, va a llegar un punto en donde otra vez se tiene que empezar de cero. Y eso es lo que se vuelve muy desgastante. Además de que en algún punto también estos pacientes que están pasando por este cambio empiezan a tener mucho conflicto a nivel emocional. En este caso se llaman síntomas psiquiátricos, como puede ser la irritabilidad, la falta de empatía, hay mucha agresividad por parte de ellos, todo el tiempo están molestos. De alguna manera pueden caer en un proceso, en un trastorno emocional como es la depresión. Hay mucha apatía para que puedan ser bueno, para poder compartir lo que sienten y evidentemente a veces se pueden sentir no escuchados. Hay mucha apatía, no hay nada de socialización, prefieren estar más aislados. Además de que si un trastorno neurocognitivo está relacionado con una depresión, pues esto lo complejiza más. Además de esto, podríamos añadir que si la familia no está apoyando lo suficiente como una red de apoyo para que el paciente se pueda sentir lo suficientemente bueno, acompañado, protegido, llamémosle así, pues bueno, esto lo convierte en una situación más difícil, más complicada. Yo siempre digo, todo paciente que entra a terapia psicológica y que, bueno, va con su familia y demás, la familia debería también de integrarse a este proceso como una parte de educar el tema. A veces nos dicen el diagnóstico y uno dice, ah, ya entendí qué es, pierde memoria, pierde estas funciones ejecutivas, punto ya, pero no sabemos más allá, incluso no podemos saber si a nosotros no seríamos propensos a poderlo adquirir o bien a poderlo heredar, por, vuelvo a repetir, la carga genética que se pueda presentar en casa. Bueno, en las diferentes generaciones de la familia. Entonces, no estamos, nada lo tenemos seguro, siempre y cuando estemos mejorando constantemente nuestra manera de comer, de estar sanos, ¿no? De tener una salud emocional. Y bueno, además de esto, también puede generar una dificultad en cómo se relacionan entre los miembros de la familia, que es ahorita a lo que iba. Pero sobre todo yo te diría que como persona que cuida, que atiende directamente a este paciente, te puedas orientar más en que también tú tengas un trabajo emocional. Porque aquí es mucho de trabajar la paciencia, mucho de trabajar el volver a repetir las cosas, mucho trabajar el tener como el respiro, relajarme porque ya estoy irritable y porque yo lo que quiero es apoyar y porque muchas de estas veces empiezan a alterar ciertos hábitos. Imagínate si en la demencia senil, de repente simplemente se olvida que dejaste las llaves en cierto lugar y llega un punto donde tienes tú como paciente diagnosticado con demencia, sabes que ahí las dejaste porque llega un punto a creer que así es, o sea, yo ahí las dejé. No te acuerdas que las moviste, no te acuerdas que saliste, no te acuerdas que se las diste a guardar a tu hijo, no sé, pero llega a haber problemas porque son muy necios, llamémosle así, a una situación en donde tiene que estar ahí la llave porque ahí yo la dejé. No hay una razón para que puedan ellos decir, bueno, creo que me puedo equivocar, porque completamente las neuronas, la manera de procesar la información que están adquiriendo,
o que han adquirido se pierde y hay unas lagunas tremendas en el cerebro de manera mental que incluso a los mismos pacientes los hace dudar de ellos mismos, pero también cuesta mucho trabajo aceptarlo. Y llega un punto en donde a lo mejor lo habrás aceptado hoy, pero después vuelve a pasar otra cosa, no sé, en el desayuno, en cosas que tienen que ver con la vida diaria, con vestirte, bañarte, y bueno, va a afectar completamente la vida. Es muy desgastante, sí se requiere que el cuidador también esté en una terapia psicológica y también de bueno, de psicoeducación, perdón, para que pueda entender más la enfermedad y de esta manera saber ayudar a su paciente. Así como siempre les digo, en todas las situaciones de enfermedades, de diagnósticos, no todas los diagnósticos se manifiestan de la misma manera con todas las personas. Probablemente algunas situaciones o rasgos o síntomas de la enfermedad puede generar en tu paciente, pero a lo mejor en otra persona no. Entonces, no lo tomes todo como una verdad absoluta. También, aparte de esto, observa, mira, identifica ciertos estímulos que puedan ser de utilidad para poder llevar a cabo este tratamiento y este cuidado. Y bueno, yo en algún punto, cuando terminé la universidad, hice una tesina que se tituló, no recuerdo el nombre completo, pero hablaba sobre los cuidadores con pacientes con Alzheimer. Creo que de hecho así era. Si la pueden buscar en la biblioteca de la UNAM, la biblioteca digital, lo van a encontrar, aunque no estén registrados específicamente o sea, no tengan su credencial de la UNAM, simplemente se meten y lo van a buscar, a lo mejor encuentran directamente el formato PDF, a lo mejor y si tienen que ir directamente, pero aunque no estamos hablando de esquizofrenia, porque aquí son cuidadores con pacientes con esquizofrenia cuando hice yo la tesina, eh, pues habla un poco sobre la parte emocional del cuidador en sí. Y yo lo recomiendo para que lo puedan leer en caso de que ustedes tengan algún paciente que tienen algún problema o alguna enfermedad mental, alguna enfermedad física, cualquier cosa, pero que finalmente requiere una manera de que el cuidador empiece a construirse con el otro de una manera muy específica y empieza a alterarse también su emocionalidad, su estabilidad, perdón, sus emociones. Entonces recomiendo mucho que lean esa tesina para que les ayude a mejorar la perspectiva de sí en sí mismo. Porque hay una frase que yo he escuchado, que por ahí lo dicen muchas personas, como es que se desgasta más el cuidador que el cuidado. Y yo diría, sí se desgasta más en una cultura mexicana porque no se le da realmente el valor para que el cuidador también sea atendido y el cuidador también busque atención, busque tener más alimentación, una alimentación más fuerte, más potente, tenga vitaminas, porque no solo te estás cuidando tú, sino también estás cuidando a otra persona y que es una enfermedad también desgastante, ¿vale? Entonces, bueno, desgastante, vuelvo a repetir, en el punto en donde tienes que repetir, hablar, hay mucha inversión a nivel emocional. Es como, no sé, piensen ustedes cuando, no sé si en algún momento han llorado mucho tiempo o si en algún momento han sentido como una sensación de mucha impotencia y que sienten que ya no pueden más. Eso lo vive un cuidador todos los días y cada momento de su vida. Entonces, te invito a que leas la tesina. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez, para que así lo busques. Ángeles Gutiérrez, los cuidadores con pacientes con esquizofrenia, para ver qué tal les parece y me dejan sus comentarios. Y bueno, únanse al grupo que tenemos aquí en la página, que se llama Grupo de Ángeles Gutiérrez, Psicóloga del Bienestar, para que lo pueda yo subir ahí y bueno, sea más fácil para ustedes, para que también lo tengan de fácil acceso, ¿vale? Bueno, pues entonces esos son los puntos importantes a hablar sobre las características de los tipos de trastornos neurocognitivos, que en este caso ya les hablé un poquito sobre las características de las demencias, cómo puede generarse a través de componentes genéticos y otros componentes que son generados más por el estilo de vida que uno tiene, la alimentación, la parte del hacer ejercicio, la salud mental, por supuesto, cómo visualiza, cómo quieres tener una vejez, y que sabemos que va a ser finalmente un pequeño, eh, o sea, sí o sí hay un deterioro, pero que ese deterioro no se vuelva un trastorno, que sea un deterioro natural o normal
dentro de lo esperado. Y bueno, yo te invitaría a que hagas muchas actividades actualmente desde la edad de la que te encuentres, 20, 30, 40, 50 y más. Haz muchos ejercicios que tengan que ver con sopa de letras, con memoria, con atención, el que puedas tener también, no sé, sudoku, manejar un poco más sobre algo de agilidad y habilidad mental. Te va a fortalecer mucho la memoria, pero si quieres trabajar lenguaje, entonces lee más libros, haz cartas, redacta, ¿no? Haz ejercicios de oratoria, por así decirlo. Y bueno, si quieres trabajar otro tipo de funciones ejecutivas, pues adelante. Yo te invito a que pongas en internet cuáles son las funciones ejecutivas, porque ahorita te las mencioné, pero si se te olvidan, ponlas y ahí te van a aparecer, que son estas que mencioné. Así que solamente piensa o busca cómo trabajo esta parte y eso te va a ayudar muchísimo a fortalecer más estas funciones y no te esperes a que llegue el momento en el que ya no hay una forma de trabajarlo, de mejorarlo, más bien de mantenerlo ahí y que no se vuelva más deterioro. Ese es lo importante. Así que, pues bueno, ese es el tema en general, es que iba a decir el punto, pero agregando un poco cómo es que afecta los procesos de aprendizaje, pues bueno, se vuelve complejo porque realmente aprender es un proceso que es constante, es decir, siempre estamos aprendiendo. Cualquier cosa, desde los sonidos, desde las palabras, desde la vista, todo el tiempo estamos aprendiendo. Somos como unas esponjas, no solamente los niños, también los adultos. ¿Y qué se aprende? Pues bueno, cosas, no sé, a lo mejor una nueva ruta para llegar al trabajo, aprendes a maquillarte de otra manera, aprendes a cocinar el arroz de otra forma, a escribir de otra manera, y si te das cuenta, ni tu propia escritura se logra mantener en la misma manera en la que la tenías hace 3 años. Eso significa que todo el tiempo estás en constante cambio y que la manera en la que tú te encuentras hoy por hoy es lo que cuenta para que tú puedas partir de ahora a posterior proyecto para tu vida y para tu salud. No partas de, es que yo antes era y de ahí quiero mejorar. No, o sea, es de hoy cómo te encuentras y puedas trabajar específicamente a futuro. Pero bueno, el proceso de aprendizaje va a ser alterado porque como les estoy explicando, todo el tiempo estamos aprendiendo. Las personas que tienen un trastorno neurocognitivo también van aprendiendo. El tema es que ese aprendizaje se vuelve como un bucle. Todo el tiempo tiene que reaprender lo que ya aprendió porque constantemente hay una pérdida de alguna función ejecutiva. Y entonces por eso hay instabilidad, por eso hay una alteración. No significa que se acuerden específicamente que eso ya lo habían conocido, porque no es así, no es que tengan esa capacidad de decir ya lo tenía y ahora no lo sé. Pero sí recuerden que el cuerpo también tiene una memoria, que tenemos una capacidad para poder identificar o tener como esta percepción de decir, como que siento que ya lo viví, ¿no? Como que esto ya tendría que saberlo, o simplemente las creencias que en el momento te surgen, como puede ser, es que esto que es agarrar la cuchara de esta manera, ya no sé, ya no puedo, y aparte súmale todas las otras enfermedades que pueda generar este adulto mayor, ¿vale? Bueno, nada más para hacer una pequeña nota, hay enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, que cuando viene ya de una carga genética, no se genera desde los 50 en adelante, sino a veces desde los 40 años. Entonces, sí, tenemos que tener muy claro todo este código y esta carga genética familiar para que también nosotros podamos prevenirnos. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta, que espero ustedes hayan tenido claro de este tema y les invito a que lean esta pequeña tesina para que le puedan echar un ojo sobre los cuidadores y su impacto emocional. Y si no hay más dudas sobre el trastorno neurocognitivo, con esto yo voy a cerrar para desearles un excelente fin de semana, deseando que tengan lo mejor en esta semana y que puedan tener la oportunidad de seguir trabajando en sí mismos. No me queda más que agradecer que siempre estén presentes, que siempre compartan, me esperen, me apoyen en seguir difundiendo la información, porque además de que permite llegar a nuevos hogares, también me parece que es una manera de dejar como ese
pequeño granito de arena en la sociedad para poder fomentar la cultura, en la cultura, perdón, el trabajo emocional, sobre todo cómo es que impacta de diferentes formas la situación de trastornos emocionales simplemente, y que podamos tener esta cultura de decir, necesito trabajar en mí, necesito trabajar en mi salud física. Dense cuenta como de todos los temas que hemos abordado, todo está relacionado también con la parte física, no está exento. Entonces, es importante pues continuar trabajando en ello, y pues nos vemos la próxima semana, el jueves. Recuerden que tenemos diferentes servicios psicológicos: terapia de niños, terapia de adolescentes y terapia de adultos. En caso de que quieran evaluaciones, también estamos para atender las evaluaciones. Nada más es que nos dejen un mensaje y con gusto estaremos respondiendo cualquier duda. Nos vemos la próxima semana. Gracias a los que estuvieron presentes. Ayúdenos a compartir y que tengan excelente fin de semana. Gracias. Cuídense mucho. Bye bye.